Acá estamos en Maya, en la comunidad de Maya, que sería como 32 kilómetros de donde se creó la comuna Alto Biobío, hacia el interior de la cordillera, en el cajón de Keuco. Este cargo es algo inmemorial, uno porque nuestros antepasados, mapuche o pehuenche, siempre nos regimos de un lonco, que es la máxima autoridad de cualquier comunidad mapuche, pehuenche. Actualmente vivimos en nuestra tierra acá, cultivamos algunos cereales, trigo, centeno o avena, crianzas de ya sea animales menores, ovejas, cabra, chancho o cerdo y vacuno. También ahora estamos, hace 5 o 6 años atrás, estamos trabajando en la apicultura. Nuestro antepasado también tenía o consumía miel, pero siempre en un cajón rústico. Entonces ahora ya estamos trabajando con cajones más modernos para nuestro vivir o nuestra subsistencia, para educar a nuestros hijos y también para formar nuestra familia. Bueno, la lucha aquí ha sido dura. Aquí nosotros no podemos depender del gobierno, porque el gobierno a la vez lo ha hecho mucho daño. Te saca la gente para afuera, te ofrece miles de cosas y allá te deja botado sin nada. Como le decía, que la tierra es lo más importante para nosotros, para nuestros hijos. O sea, nosotros lo vamos a ir, pero la tierra siempre va a continuar para nuestros hijos. Y después nuestros hijos también se van a ir, bueno, van a quedar los nietos. Que los nietos van a seguir y la tierra sigue. La plata no, la plata uno lo agarra y se va. A mí no me interesa que el gobierno me regale una casa de lujo, todo bonito. Prefiero estar así como vivo, yo con mi tierra, mi casa, mi piso de tierra, mi casa con fuego, todo. Mi cultura, y eso es lo que me gusta a mí. Yo creo que sería difícil adaptarme a una casa que tenga de todo lujo, donde yo ya no tenga el fuego, donde yo cocino, donde cuezo la tortilla. Por eso yo hace 16 años, cuando empezamos a entrar en la recuperación de tierra acá, yo decidí trabajar con mi propio esfuerzo sola, donde yo empecé con 6 cajoncitos de abejares, que trabajo en la apicultura. 6 cajoncitos de abejares, donde ya ahora tengo 26 cajones de colmena, donde yo puedo sacar la plata, los recursos para mi hijo, para educarlo y para comer. Igual también en ganado, pues, ovejas, vendo los corderos. Me eduqué en un internado religioso católico, donde me negaron toda mi historia. Sin embargo, después que salí del colegio, empecé a recobrar mi cultura, mi conocimiento en cuanto a cómo vivían nuestros antepasados, así que ahí me di cuenta que todos los daños que lo hacen uno cuando estudia, no solamente en territorio, sino que en cuanto a sentimiento, a pensamiento, todo. Yo siempre, cuando me preguntan de por qué no sé hablar, yo le digo, es por culpa de Pinochet. Mis padres tuvieron que arrancar, mataron a mi abuelo, que en ese instante era lonco de Traba-Trapa. Si bien salvaron sus vidas, tuvieron que olvidar de quiénes eran, de dónde venían. El territorio histórico de Maya sería 37, 38 mil hectáreas, pero del año 1919 el Estado, el gobierno empezó a reducir nuestro territorio. Es que después los bisabuelos, ellos no vendieron la tierra, no permutaron la tierra. Ellos, los chilenos, se vino allegando para acá y ahí lo echaron para arriba a nosotros, pero todo en la roca, a donde no se siembra, a donde no hay agua, para allá lo fuimos. Mis bisabuelitos también fue a morir allá en la tierra para allá, pero esta tierra lo quitaron. Este lugar se llama Ñeuqueco,
antiguamente. No se llamaba Keuco. Los colonos que estaban aquí por arrendatario aquí, se propusieron directamente Keuco, Fundo Keuco. Es que nosotros lo están quitando la tierra y a nosotros les queda poca tierra. Nos queda poca tierra y lo están quitando casi todo. Y perdimos hartas cosas. Entonces el reclamo no solamente era el territorio, sino que montones de esto es una causa, es un derecho que lo correspondía. Tal momento llegó en el año 2000. Entonces nosotros reconocimos esta tierra y recuperamos esta tierra. Yo creo que mis abuelos tienen la sangre y la valentía por luchar. Por recuperar la tierra nosotros sufrimos harto, con agua, sin techo, pura ramita nomás teníamos ahí, amanecimos mojaditos. Y ahora, gracias a Dios, estamos bien. Amun sungun mangetun, amun sungun mangetun. Wing kakai kai mapuche jeng jeng, kui fiau kan, amun sungun mangetun, amun sungun. Este es Cañacú, este es Trapa Trapa y este es Maya Maya. Aquí donde teníamos el título Merced, todo lo que está en celeste, con línea amarilla. De la línea amarilla hacia acá recuperamos el Fundo Keuco, por los dos lados. Y por este lado, pasado la línea amarilla, igual recuperamos. Lo pusimos en la marcha, a las 3 de la mañana salimos de allá, de arriba. Llegamos al otro ladito. Ahí hicimos fuego, hicimos la comida al tiro, tomamos mate. Y al otro, ese mismo día lo fue a pillar los carabineros. ¿Y por qué bajaron ustedes? Estamos recuperando la tierra, le dijimos. Cuando entramos a recuperar, nos recuperamos estos predios primero y de ahí nos cambiamos a este lado, al lado donde estamos ahora aquí. Y de ahí avanzamos hacia abajo, llegamos hasta donde están hoy en día el puesto de carabineros. Ahí estuvimos como 3 meses, 4 meses. Estábamos avanzando más para abajo y de ahí nos frenaron. Y nosotros recuperamos esta tierra, pero según el gobierno dice que tenemos que estar legalizados, legalmente, con un título. Pero siempre hemos vivido sin título, pues entonces ellos son inventos que hacen, enriquecen al particular. Para el gobierno hoy en día no cataloga de usurpación, de ilegalidad. Este terreno es ancestral. Tenemos demostrado con un cementerio antiguo allá al otro lado, con un cementerio chico acá al pie de la casa. Este es un cementerio ancestral de nuestros antepasados y estaba dentro de lo que los particulares usurparon. Es un cementerio bastante significativo y valorable para nosotros porque vamos a reunirnos con nuestros antepasados cuando descansemos. En Chedegún se llama el Tue, o sea, donde el descanso de nuestros familiares cuando fallecen. Entonces lo que
pasó, llegó Carabinero, instaló su puesto kiosco, lo instaló justo donde estábamos nosotros. Y a eso es lo que nosotros vamos, reclamar el lote 11 por eso mismo, porque ahí estábamos nosotros y ahí fue lo que gatilló todo el problema entre las dos comunidades. Cuando nosotros entramos en la recuperación de tierra, llegó Carabinero ahí. Bueno, igual fue parte del gobierno. Yo pienso que aquí el gobierno, de todos los problemas que han pasado, ha sido responsable sobre los asesinatos en la Autina con Mauricio. La familia Buenupe, que fueron todos asesinados por mano de Carabineros, hasta el día de hoy, donde hay pura gente inocente encarcelada. Bueno, la estrategia del Estado son montones: desarticular el movimiento, en reprimir, en perseguimiento, hostigamiento, encarcelamiento, todo. Cuando se entró en la recuperación de Fundo Queuco, nosotros no éramos conscientes de que estaba dividido por lotes. Nosotros lo que nos interesaba en el fondo es recuperar el terreno para tener un bienestar a la comunidad, generar un bienestar de vivienda, en el tema agrario. Al Estado le gusta ofrecer y dialogar. Eso es lo que le gusta el Estado, o sea, el gobierno que lo asume. Le gusta ofrecer, ilusionar a la comunidad, ilusionar a la gente, ilusionar a los loncos, en distintas formas. El lonco no tiene que ser materialista. Si es materialista, fácilmente absorbido por el imperio, o el imperialista, o los empresarios y el gobierno. Ellos nos someten o someten a las personas, al mapuche, al pehuenche, a través de proyectos. Ellos reciben proyectos a cambio de no luchar, de no recuperar. De no alzar la voz. De no alzar la voz, de levantar la mano. En cambio, nosotros lo ha fortalecido más el perder esos beneficios que el recibirlos, porque ahí nos hemos dado cuenta que podemos salir adelante sin esos beneficios. Nosotros nunca nos vamos a pelear entre los mapuches, no podemos pelear porque somos hermanos, el mismo sangre. No podemos, el gobierno quería que nosotros peleemos con el cauño cubo trapa, no podemos pelear eso. Y por lo mismo hay que sentarse a tener un papel, exigir ese papel, que para nosotros es un papel más, pero es que es válido para no generar un enfrentamiento entre nosotros. En el año 2013 el gobierno trata de que la división es hacer pelear una comunidad con otra comunidad, y ellos se dejan a un lado. Entonces aquí el gobierno le compró parte de tierra a Trapa, ofreciéndole la tierra de Maya. Entonces ese dentro de los límites de Maya, sin consultar a Maya. En algún momento los de Trapa quisieron entrar desalojando a nuestro Peña y Lamien de Maya. Dialogamos, pero sin embargo ellos querían entrar a la mala, a la fuerza, con caballar y con todo. Entonces yo, para evitar ese enfrentamiento con nuestro Peña y con nuestra sangre, tenía que identificar cuál era realmente mi enemigo, que tenía que atacarlo. Por eso se hizo esa movilización. Es donde tomamos una camioneta municipal para que el alcalde viniera. Tuvimos 8 días parados en la calle, nunca llegó el alcalde manifestándolo. Al día siguiente llega un helicóptero y ese era el alcalde que llegó, un helicóptero, mucha tanqueta, 2 microcarabineros, donde lo fueron tomando detenido casa por casa nosotros. Ellos me andaban para allá y para acá en la casa, buscando, levantándome la cama. En toda la casa levantaron la cama. Dijeron que nosotros teníamos armas. Yo le dije, mira, nosotros tenemos el arma, le dije, que lo dejó mi Dios nomás, los palos y la piedra. Con lagrimógena, tiraron aquí cerca. Como yo tengo ama de pulmones crónico y me jodió bastante. Uno me dijo, tiene que ir también usted. Yo le dije, ni de muerta me hallar de aquí. Déjenme aquí, nomás tengo mi casa para poder cuidar aquí, tengo mi bichito para cuidar. A la fuerza me querían llevar, ya me arrastraban ya. Y agarré un palo, le dije, lo traté mal ahí. Le dije, no, pues le dije, dejante, me llevaste mi marido que era enfermo, le dije, me lo llevaste.
Y quieren llevarme a mí también. Ni de muerta voy a ir, mátenme mejor aquí, le dije. Y reían de nosotros los carabineros, afuera de la Orgona. Y fuimos ocho personas detenidos, presos. Cuando vinieron las FACO, estaban tirando lacrimógenas. Mi mami dejó a Calvito en la calle y yo fui a buscarlo. Después mami lo tomaron presa. Y mi hermanito quedó llorando y tomaba pecho todavía. Me desnudaron todo, me sacaron toda mi ropa, me buscaban armas, poco menos me abrieron por el cuerpo, porque me buscaban el arma no sé por dónde, por el pelo, por todos los lados, no sé qué me buscaban, que a dónde lo tenía. Y fue la humillación como mujer, yo me sentí muy humillada, la humillación más grande yo creo que yo pasé. Después, el otro día, lo llevaron a la cárcel de Mulchen. Cuando yo volví de la cárcel, tuve una semana en la cárcel, supe cómo fue aquí el anallamiento, todo, encañonado, la señora, los niñitos con escopeta, todo. Para mí fue triste y terrible enterarme quizá de todo el sufrimiento de las mujeres lo que pasaron. Mientras yo no estaba, yo ahora estoy a suelta, quedé libre y voy a presentar la querella contra el Estado porque el daño moral, psicológico de los niños y de las mujeres, no quiero que les vuelvan a pasar lo mismo lo que pasaron. Harto Paco con metralleta, ¿ves que le dicen eso? Con unos camiones de esos que andan los Pacos, los milicas. Tuve miedo porque habían lacrimógenas y podía tirar en la casa. Ahí donde nosotros pusimos resistencia, porque no aguantamos que nuestros niños fueran atropellados, nuestras mujeres, así que teníamos que defenderlo. Entonces el enfrentamiento duró de las 9 hasta las 4 de la tarde. Ahí la unión de Maya Maya es fuerte y ellos sin embargo allanaron, violaron el derecho, actuaron sin medir consecuencias, sin medir fuerza. No podemos lograr entender de por qué en democracia se declara estado de sitio en una zona por el hecho de tener una movilización. Los enfrentamientos nos favorecen harto lo que es el conocimiento de terreno y es una parte donde ellos van a perder. Maya Maya, si lucha pasivamente, pues. No que va a hacer alguna cosa, una matanza, no, tampoco. Eso es lo que tiene de Maya. Cuando yo caí detenida, vistieron a muchos pehuenches que son anti-mapuche, que lo vistieron de carabineros. Los carabineros prestan la ropa para traer más soldados que son de acá a veces. Y por eso yo pienso que entran con facilidad porque conocen la gente y conocen la casa. Y después en el juicio nos venimos a enterar de que esos carabineros, esas fuerzas especiales, ni siquiera venían con una orden del fiscal. Con la querella yo que pretendo ahora es que no quiero que, bueno, mi sueño fue siempre cuando yo salí de la cárcel, yo no quiero que ni una mujer vuelva a pasar lo que yo viví, que ni un niño vuelva a pasar lo que yo viví y que todos esos que están ejerciendo su profesión, que pierdan su puesto. Esa es la idea mía. Por eso el gobierno no lo sirve para nosotros. Y el alcalde tampoco, la gobernación tampoco. El gobernador viene a mirar nomás y darle como una patilla, un mejoral, y para mejorar a la gente, calmar. Y el intendente igual, de Concepción, también que dijo que ya este mes vamos a arreglar toda la tierra comprada. ¿Cuándo? Ahora ya la tierra está pasando mucho. Ya el compromiso ya está pasando mucho. Ellos mienten. Sí, hoy día mismo teníamos una reunión, más que reunión, aquí en Maya Maya, que venían varios seremi de transporte, seremi de agricultura, de educación. No se presentaron, es vergonzoso, o sea, vergonzoso, no son poco serios. Significa no hay voluntad, no hay interés de solucionar el problema.
me sentí, o la comunidad igual, yo comparto todo, sentimos defraudados. Y lo otro que debieron venir hoy día todos. No es preciso que venga una autoridad a hacer la reunión ustedes, nosotros tenemos que conversar y sí, al campo, no que venga a hacer fuera, porque el gobierno le gusta conversar. Puede, gusta 8 o 6 horas conversando, pero no se puede dar soluciones. Entonces veía que es un lapso ya con esto me o sea, ya todo amor, qué sé yo, porque con verlega no chingáis. Vaya más chiquito, me chetón, que dos mocos, tal que pueda. Arrenda que los todo el tiempo para en Icuchín, arrenda que los quito en Kimner, güey. Nosotros, ¿a dónde quedamos nosotros? Ni un metro, porque quitamos una arrenda, reciben su plata y en el lugar que una luca, que nada. Yo estoy bastante molesto. Yo creo que ustedes también, porque es pérdida de tiempo. Entonces esto de repente agota y explota. Y después el gobierno nos dice nosotros que somos violentistas, que somos malos, pero hay razones por qué. Esto pasa porque el Estado o el gobierno defiende a los intereses de los empresarios, porque Alto Biobío es un territorio bastante rico en naturales, o en oro, en minerales, en ríos, de todo. Y los empresarios están mirando eso y el gobierno lo defiende. La resistencia o el enfrentamiento va a ser más fuerte y va a depender mucho de ellos, no de la comunidad. Si ellos usan armas, lo están obligando que nosotros usemos armas. Entonces los jóvenes ya como tienen todo el sufrimiento vivido, están saliendo más rebeldes. Y lo que más tienen el respaldo, estos papeles que dejan los loncos. Y uno lee, ¿y de qué nos sirve este papel? Si el lonco tanto ha pedido un diálogo, ha solicitado un acuerdo, y el lonco que lo sucedió también, y así viene lonco tras lonco tras lonco, pero la solución nunca está en mano. Y ahí donde dice el joven, ¿qué saco ser uno más de este listado que se ha sentado a dialogar con el gobierno? Así que ¿para qué sentarse a dialogar si el gobierno igual te va a hacer daño? ¿Para qué hacer un acuerdo, llegar a un acuerdo escrito y firmarlo si el gobierno igual va a hacer daño? Cerremos la puerta del diálogo entonces. Es fácil. Declaremos en guerra y el que pierde, pierde y el que gana, gana nomás. Que el pueblo pehuenche sigue vivo, que está aquí, que no llegue y dentro de la comunidad, así como han instalado represas, forestales. Esa es la idea de nosotros de estar, ¿cómo le dijera? De decirle, sí, estamos vivos. No basta quitar su tierra, después lo va quitando el agua, los minerales, va creando comunas, marcando territorio también. Pero está marcando territorio en tierra ajena. ¿Por qué no marca territorio donde le corresponde? No en tierra mapuche. Hay bastante interés económico de los empresarios, ya sea Endesa Chile primero, después Endesa España, y así hay montones de intereses, ya sea brasileños, que van a estar nuevamente a hacer represas. Hoy en día lo que más está pegando es las mineras y las centrales. Y yo creo que más ese tema del lote por que no quieren ceder ellos es por el río que pasa ahí. Ya hay varias mini centrales instaladas en el Alto Biobío y hay varias que están listas para construir. Y eso es lo que no queremos nosotros tampoco. Una es que se retire el carabinero del lote 11 y la otra es defender ese riachuelo. Y lo principal que es el kiosco. Aquí hay harta represas que se instalaron en Cayaqui, otra en Cauñecú, y otra que está aquí en Maya y otra que está en Trapa, pero aquí es difícil que pase. Con la resistencia de la comunidad de Maya yo creo que nosotros no vamos a permitir.
Eso se lo hemos dicho al gobierno, se lo hemos planteado en muchas oportunidades, que nosotros no vamos a permitir represas acá, ni forestales. Yo creo que los enemigos más grandes aquí, aparte del Estado chileno, que están de la mano con ellos, vienen a ser los que hoy en día dirigen el país, po, que vienen a ser todos los latifundistas o ricachones del país. Porque si vamos viendo el tema del Gualmapu hoy en día, en todas las comunidades donde hay conflicto con este tema hidroeléctrico o temas forestales, son los mismos personajes que están en todos lados. Por ejemplo, en el Alto Biobío está metido el Hidromate, Endesa, en la minera está Farca. El único territorio que hoy en día falta por intervenir en tema de capitalismo es el Alto Biobío, porque si vemos para el sur ya están llenas de forestales. Aquí por el lado del Biobío ya tenemos represas, sus grandes represas que alimentan y abastecen a todo el país. Y aquí estamos por el lado del Queuco, por el río Queuco estamos ya prácticamente están firmados ya la hidroeléctrica, las mineras. Faltan ahora cuándo van a empezar a trabajar, cuándo van a empezar las faenas, que como ellos dicen. Pero aquí le va a salir la lucha, la resistencia, porque nosotros como comunidad no vamos a dejar que la hidroeléctrica llegue ni pase. No vamos a dejar que las mineras lleguen ni pasen. Y eso tenemos que defender, no van a permitir. Así que esta lucha puede ser mucho más fuerte en algún momento y masivo. Porque esa comunidad, si queda bajo agua, va a desaparecer. Es un genocidio, más que genocidio, yo creo que aquí es un crimen. Esto para nosotros es el paraíso, pero para ellos es un paraíso de capitalismo, de sacar plata. Por eso ellos cuando dicen en el discurso la presidenta, los parlamentarios dicen el progreso de Chile. Y nosotros hicimos la lucha contra Chile para poder resistir. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿qué nos queda para las generaciones futuras? Una de las formas de hoy en día de no aceptar las invasiones que está haciendo el gobierno a través de proyectos, lo principal y esencial es recuperar espacio. La otra forma es de que nosotros le inculquemos esto mismo que nosotros estamos haciendo hoy en día a nuestros hijos, que en el futuro ellos no se queden estancados, que sigan nuestra lucha, que es de, más que nada, es de liberación, de volver a recuperar todo lo que ancestralmente era nuestro, que es el Gualmapu. Lo que más me gusta en los mapuches, cómo hacen la guerra, cómo usan el trailonco y cómo bailan. Representa la tierra, la cultura. Con la recuperación del espacio de la tierra viene una recuperación de la cultura, de la lengua, de la historia. Porque así uno como va recuperando su historia, su identidad, su autoestima, su personalidad. Y eso es lo que al gobierno chileno no le conviene. Porque una persona que tenga autoestima, identidad, personalidad, no lo va a callar ni por toda la plata que tenga. No es porque nosotros queramos defender así por así, sino que es algo espiritual. En nuestro pensamiento, en nuestro quimón está en contacto ya sea con el agua, con el aire, con los árboles, con el fuego, con el cielo, que es el azul. Así que es un cosmovisión bastante
grande y valorable para nosotros. Hay otra cosa más importante, el colegio, no tenemos colegio. La maquinaria que prometió el Ministerio de Agricultura tampoco no ha llegado. Nuevamente se está riendo. Y entonces cuando se ríen de Maya, yo creo que aquí hay que agarrarlo fuerte. El chumbeche que no hay ahí porque estábamos, hay que tener para caña y veimos aquí, no hay conmigo. O sea, canta. Hace 15 años de que entramos en la recuperación quedamos sin colegio. O sea, aquí nuestros niños se nos quita la educación y tanto la Michelle Bachelet o otros gobiernos anteriores dicen que la educación es importante y tiene que educarse, pero sin embargo nuestra comunidad no tiene colegio. Acá se nos obliga a nosotros a mandar a los niños al colegio sin tener colegio. Y en otros lugares hay colegio que con 10 personas funciona lo más bien, claro. Con 10 niños. Con 10 niños funciona lo más bien un colegio rural. Y acá no nos quieren meter en un colegio con 120 niños en edad escolar básica. Nosotros pedimos una escuela para estudiar, porque los niños de acá quedan muy lejos al colegio ir. Sí, tengo que ir lejos al colegio. Voy en furgón. A las 8:30 salgo aquí. Y llego a las 10 de la mañana ya. Y después me vienen a dejar en la tarde. Pero me gustaría que aquí hubiera un colegio igual. Se desarraigan de su cultura. En vez de enseñarle a tocar un cultrún, en vez de enseñarle el aprender a bailar, en vez de enseñarle a hablar su lengua, le enseñan un rezo, una Ave María, que tomen su primera comunión. ¿Por qué? Esa es la estrategia del gobierno, de desequilibrar culturalmente a nuestra comunidad. Y eso es lo que nuestra educación también va apuntado a nuestros jóvenes, que en algún momento tiene que recuperarse esta nación mapuche para que nuestros hijos nuevamente sean lo que somos, lo que éramos. Nuestra identidad, nuestros derechos, nuestra lengua, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y además nuestra medicina, religiones, todo. Y nosotros lo que más tenemos que hoy en día defender es eso, nuestra tierra, porque aquí está nuestra historia, nuestro Nehuen, todo, nuestra cosmovisión está aquí. Gente de hoy en día, del 2015, se siente orgullosa de ser mapuche. Se ha demostrado por el tema de la recuperación y por el tema de el respeto que se ha generado dentro del Estado chileno, dentro de la gente que no es mapuche, la gente que es huinca, como se dice, la gente que conoce la lucha y que sin ser parte del mundo mapuche apoya la lucha mapuche. Esta lucha por nuestra causa viene más de 500 años atrás, cuando llegaron justamente los españoles, después siguió el Estado chileno con el Estado argentino, ahí donde se habla el Gualmapo, donde ellos se pusieron de acuerdo para exterminarnos, entonces, pero nunca pudieron, así que la lucha va a seguir. Quizás nosotros somos una pasada, pero por lo menos este conocimiento que uno adquiere hay que traspasarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos, hasta donde uno puede, ellos van a continuar. Amun sungun mangetun Wing kakai kai mapuche cheng cheng Kui fiaukan Amun sungun mangetun
Y ahora tenemos 15 años que estamos aquí, vamos a pelear por la tierra. Yo le digo siempre, yo peleo por la tierra, que él les era. Si muero también por aquí, si me matan, me entierran al pie del camino para estar atajando a la gente, decirle hola siquiera. Así le digo yo siempre, hasta los carabineros le he dicho. No peleen, dice los carabineros, hay que pelear nomás. Si no peleamos no estamos bien, le digo yo. El que murió, murió nomás, le digo. Y se le entierra por aquí mismo, le digo. Se ríen ellos.